Capítulo 58, siempre lástima a quien más amas. Soko estaba empezando a despertarse por la incomodidad. Comenzó con calambres en la parte inferior del abdomen, pero luego se convirtió en dolor en el estómago. Gimió y abrió los ojos para ver al camarero humano con el que se había humillado. Tenía una habitación encima de su bar a la que trasladaron las actividades. Apretó los dientes y se maldijo a sí misma, pero fue entonces cuando sintió el dolor de nuevo. Apartó las sábanas y vio un bulto en su estómago. Su corazón empezó a latir con fuerza y se quedó sin aliento por el horror. Cuanto más miraba, más se daba cuenta de que había una pequeña mano que se abría paso hacia arriba y luego otra. Ella gritó por el intenso dolor que sentía. Su nivel de poder estaba aumentando. Iba a destrozarla. Soko. Soko. El camarero la sacudió una y otra vez hasta que abrió los ojos y vio que lo que estaba viviendo era solo un sueño. ¿Qué pasa? Miró a su alrededor y suspiró aliviada. Nada. Se tocó el estómago para asegurarse de que no había pasado nada. Todavía estaba plano, pero estaba muerta de miedo. Eso no sonó como nada. Ahora que podía procesar realmente dónde estaba y con quién estaba, repetidamente, no podía creer lo que había hecho. No recordaba ni la mitad de su nombre. Esto fue un error. No estoy en desacuerdo, pero fue un error tremendamente divertido, por lo menos. Sonrió y le besó el hombro desnudo. En realidad no le gustaban los Saiyans, pero ella lo estaba haciendo cambiar de opinión. Estaba literalmente impresionado. No me importaría volver a cometerlo una y otra vez. Soko sostuvo su cabeza mientras repasaba todo de nuevo. Kakaroto está poseído por algún tipo de criatura. Jero me ha embarazado con una especie de niño del fin del mundo. Debería matarlo, pero no puedo. ¿Me hace quererlo o solo lo quiero porque no tengo a nadie más? Ahora dejé que este humano me tocara. ¿Cómo se llama? Rumi. Remi. Rimi. Rimi, vine aquí porque estaba de duelo. Mi tripulación fue destruida y griega. Acabo de sufrir un aborto espontáneo. Rimi se irritó al instante. ¿No te pudiste sentir mejor con el que está a punto de ser padre? Se tocó el estómago de nuevo instintivamente. ¿Cómo puedo ocultar esto? No he tenido sexo en demasiado tiempo. No estoy con nadie ahora. Estoy sola. Siempre estoy sola, se frotó el estómago de nuevo. Nunca había pensado en ser madre, pero ahora que estaba embarazada, podía verlo. No me gusta precisamente ser tu bola de estrés. Soko se quedó boquiabierta. Estaba completamente consternada. Creo que los humanos deben ofrecer sus condolencias en estas situaciones. Me usaste. No parecía importarte. Prácticamente me estabas violando. Olvídalo. Saltó de la cama y empezó a vestirse. Tenía lo que necesitaba. Con suerte, él sería un completo y total sinvergüenza y no volvería a molestarla una vez que se supiera que estaba embarazada. Podría haber intentado acostarse con una docena de humanos diferentes para poder alegar que no sabía quién era el padre, pero en realidad no quería acostarse con más humanos. No es que no se lo pasara bien, pero estaba disgustada consigo misma. Me voy y no tendrás que volver a verme nunca más. Rimi estaba decidido a quedarse en su cama enojado mientras salía corriendo, pero podía entender si estaba molesta por perder a su hijo y a sus amigos. Después de todo, él también había perdido a alguien. Soko. Cuando bajó corriendo las escaleras y salió por la puerta para agarrarla, ella ya se había ido. ¿Qué acabo de hacer? Kakaroto entró en la cocina para agarrar un trozo de tarta de queso, pero vio a su compañera embarazada devorando el último trozo que podrían haber sido 4 rebanadas humanas. Sacudió la cabeza y se rió mientras ella se lo metía en la boca. Se acercó por detrás y le tocó el estómago. ¿Cómo está nuestro bebé? Zerina se tragó el pastel y se limpió las manchas de la cara. Es pan comido, considerando lo difíciles que fueron las cosas con Ninjin. Zerina se frotó el estómago y sonrió. Espero tener una buena relación con ella, como la que tengo con mi madre. Los ojos de Kakaroto se abrieron de par en par. Tu madre puede ser tan cruel y calculadora a veces que olvido que en realidad es una buena madre. Algunos de los mejores recuerdos que tengo son de cuando le cepillaba el pelo. Mi padre me asustaba, pero mi madre era mi amiga. Confiaba en ella. Así es como Bulma se sentía también por ella. Kakaroto comenzaba a sentirse un poco incómodo, pero sabía lo que tenía que hacer. Hablando de Bulma, creo que finalmente es hora de que la mates. ¿Por qué?
Serena lo había pensado, pero siempre tenía un mal presentimiento. Estoy pensando en Ninjin y en nuestro nuevo hijo. No quiero tener que preocuparme porque alguien como ella arruine las cosas. Sé que la estás manteniendo con vida para asegurarte, pero creo que ya hemos esperado lo suficiente. Se hundió de hombros y suspiró. Es hora de que se vaya. Serena lo pensó detenidamente. De todos los enemigos a los que se había enfrentado, Bulma era la peor porque se preocupaba mucho por ella. Pero amaba a su pareja y a sus hijos más que a nadie. Tienes razón. Me encargaré de ello. Entonces, ¿pensaste que estaba muerta? Le preguntó Bulma a Kakaroto. Sin duda se sorprendió cuando recibió visitas, pero fue especialmente extraño que Kakaroto le abriera la puerta. Me pregunto por qué te mintió al respecto. Kakaroto se encogió de hombros. Tal vez cambió de opinión y se olvidó de decírmelo. Bulma sonrió. Esa pequeña molestia todavía me tiene miedo. Es bueno saberlo. Ella sabe que todavía soy un jugador en este juego. ¿Cómo me encontraste? Ella me habló de este lugar cuando te trajo aquí por primera vez. No fue difícil hackear sus archivos y encontrarlo. Tal vez hubiera sido imposible para una persona normal y brillante, pero yo soy excelente en inteligencia. No me he olvidado de Kakaroto, o como sea que te llames hoy. Él sonrió intrigado. ¿Entonces sabes que no está en casa? Sí, pareces un poco psicótica. Además, Kakaroto no vendría a visitarme. Bulma pensó que era seguro mostrar su mano y se puso de pie. Había superado el chip en su cabeza hacía algún tiempo. No podía dejar que Serena y Soko lo supieran, pero no le importaba si Kakaroto lo sabía. ¿Qué quieres? De alguna manera te lavaste el cerebro para olvidar que solías trabajar con el Dr. Gero. Por primera vez en mucho tiempo, Bulma parecía sorprendida y confundida. Eso es imposible. ¿En serio? Kakaroto se rió. Suena exactamente como algo que tú harías. Serena tiene una teoría de que tuviste el bebé de Broly, no de Vegeta, y que hiciste que el mago Babidi te hiciera olvidar todo eso para salvarte de la mente indiscreta de Bardock. Bulma se quedó boquiabierta, porque estaba muy ofendida. Por muy retorcida que fuera, realmente amaba a Vegeta. Tal vez haría cualquier cosa por poder, pero recuerdo la noche en que descubrí que estaba embarazada. Lo recuerdo. Suena como algo que yo haría, pero Trunks era real. Sé que lo era. Lo sostuve en mis brazos mientras moría. Durian no tenía ninguna experiencia personal con Bulma, pero sabía de ella, y ciertamente sabía lo suficiente de Kakaroto. Tal vez sí, y tal vez no. Tal vez Trunks era real, y tal vez no. Tal vez está muerto, o tal vez está vivo. ¿Serías lo suficientemente egoísta como para alterar los recuerdos que tienes de tu hijo para salvar tu propio pellejo? Creo que lo serías. Bulma no pudo respirar por un momento. Recordó que las manos de Trunks estaban tan débiles que ni siquiera podía sostenerla. Estaba pálido y frío, y no tenía la luz en los ojos que debería tener. Entonces recordó el olor de su carne podrida y casi vomitó. ¿Cómo no podía ser real? Pero si existía la posibilidad de que Trunks todavía estuviera vivo, ¿debería haberlo creído? ¿Cómo sabes tanto sobre mí? Movimos en los mismos círculos, Bulma. Si ese es el caso, déjame darte un pequeño consejo. Vete, dijo furiosa. Kakaroto echó la cabeza hacia atrás y se rió. ¿Y por qué haría eso? No voy a dejar que un parásito entre y se lleve todo lo que tanto me ha costado conseguir. Te irás o morirás. Kakaroto miró a su alrededor en busca de un público que señalara y se riera de esa chica, pero entonces recordó que estaba completamente solo. Ni siquiera había una cámara a la que pudiera recurrir. Eres muy atrevida al amenazarme detrás de tu celda. No estaré aquí por mucho más tiempo. Serena vendrá a pedirme ayuda muy pronto, pero no haré nada para mover un dedo cuando sangre salga de tu boca mientras poseas a estos Saiyans. Me pertenecen. Soy su futura reina. Kakaroto se rió disimuladamente. Durian tenía acceso total a los recuerdos de Kakaroto y no veía una forma posible de que Bulma pudiera engañar a todo el planeta para ascender a la posición de reina. No había forma de que Vegeta fuera siquiera a ser rey. Eres un humano intrigante. Creo que te convertiré en mi esclavo después de mostrarte lo que puedo hacer. ¿Y qué es eso exactamente? Voy a apoderarme del universo, pero hay demasiados Saiyajin en él ahora mismo. Por más poderoso que se sintiera Durian en el cuerpo de Kakaroto, no estaba satisfecho. Hay que erradicarlos como erradicaron a mi pueblo. Bulma sabía que su vida era muy diferente debido a los Saiyajin, pero nunca quiso que se fueran. Solo quería demostrar que era su igual y luego su superior. No permitiría que los destruyeran.
Retírate o morirás. No me dan miedo los perritos sin dientes. Tú no tienes nada. Kakaroto no planeaba dejar que Bulma lo molestara más. Simplemente sentía que debía verla antes de arrasar el universo. Como ya estaba harto, cerró la puerta de su celda y la encerró dentro. Volveré por ti cuando esté listo para un nuevo secuaz. Bulma se quejó para sí misma y se cruzó de brazos. Sin embargo, no planeaba escapar. Muy pronto, volvería a estar en la cima. Serena estaba pasando una noche muy inusual. Cuando pensó en contarle a su madre lo que le había pasado a Fen, pensó que se pondría psicóticamente furiosa o que no podría consolarse hasta el punto de llorar y gritar histéricamente. En cambio, mantuvo sus hormonas bajo control y las dos caminaron hasta el antiguo laboratorio de Bell donde Fen estaba colgado, debilitado, pero también consciente. Fen. Sus ojos se alzaron antes que su cabeza. Cuando vio a Serena y Zelena, sonrió con malicia. Bueno, pero si es la arpía fingiendo ser una reina. Ustedes, los sucios Saiyans, creen que todo lo que tocan es suyo, pero su único legado es la destrucción. Zelena se había preparado mentalmente para la condición de Fen, pero aún así estaba desconcertada. Eso no es verdad. Mírate, dijo con desdén. No puedo creer que alguna vez haya amado a alguien como tú. Ojalá tú y tu hijo bastardo se pudrieran. Cuando sea libre, los mataré a ambos yo mismo. Zelena dio un paso adelante para estrangularlo, pero Serena tomó a su madre por los brazos y la atrajo hacia atrás. No es él. Es el Tufle. Ella amaba a Fen. Sabía que lo amaba de verdad, pero nadie iba a tocar a su hijo. ¿Cómo podemos hacer para que vuelva a la normalidad? Tal vez deberíamos pedirle a Bardock o a Kara que lean su mente, ya he tenido suficiente de sus habilidades. Estaba enfadada con Bardock y ni siquiera estaba segura de qué hacer con Kara. Afirmaba que la chica estaba libre de culpa, pero que sin duda era demasiado peligrosa para dejarla con vida. Pero sabía con certeza que no esperaba a ver a ninguno de los dos. No quería ver a nadie de su familia. Soy una maestra en la tortura. Puedo hacer que Fen lo sepa. No me sorprende que ese sea tu primer pensamiento, dijo Fen divertido. Siempre lastimas a las personas que amas. Renunciaste a la vida de Vegeta para estar conmigo. Enviaste a Vegeta lejos cuando era un niño y se lo entregaste a Freezer. Estás a cargo, y sin embargo, todavía no has enviado a buscar a Tarble. Tal vez fue algo bueno que tu primogénito muriera para que no tuviera que sufrir por su terrible madre. Zelena sabía que Fen solo la estaba provocando, pero no pudo soportarlo y le dio un revés a su amante lo suficientemente fuerte como para hacer que la sangre saliera de su boca y atravesara la habitación. Fen sentía dolor, pero se rió de todos modos. Eso es, Zelena. Sabes que me gusta duro. Se lamió la sangre de la boca. Ambos deberían torturarme. Creo que será excitante. Miró a Serena y sonrió con picardía. Sabes que de todos modos fantaseo con que seas Serena. Solo quiero tu poder, pero tú nunca fuiste la persona que yo quería. Serena tenía la sensación más desagradable del mundo y se sentía muy mal por su madre. Zelena estaba enojada, pero conocía una forma positiva de canalizar su ira y colocó su mano sobre el hombro de Fen. Solo hago esto por tu propio bien. Fen soltó un grito espantoso cuando su cuerpo se iluminó como un centenar de bombillas. Notó que Zelena tenía una pequeña sonrisa burlona como si estuviera disfrutando de su sufrimiento. Quería matarla por eso. Pero tenía que seguirle el juego a su amo durante el tiempo que fuera necesario. Si Urian quería que Fen muriera para que pudieran creer que el parásito Tufle había desaparecido, entonces Fen moriría. Zelena retiró la mano para darle un poco de descanso a Fen. Su cuerpo humeaba tanto que olía a carne cocida. Gruñó y apretó los dientes mientras intentaba recomponerse, pero no pudo evitar que el odio fluyera a través de él. En cuanto tenga la oportunidad, voy a abortar a nuestro pequeño bastardo. Te mataría primero. No creo que lo hagas, se burló. Tienes demasiado miedo de estar sola. Por eso sé que no me matarás. ¿En serio? Zelena no había torturado a nadie en mucho tiempo, pero su magistral hija lo había aprendido de alguna parte. Era hora de que le mostrara lo que un verdadero profesional podía hacer. Las esferas del dragón se pueden usar para revivirte, Fen. Presionó sus uñas en el pecho de Fen y lo golpeó. Sin embargo, no fue un corte normal. Aplicó energía al golpe y dolió significativamente. Sonrió cuando lo escuchó gruñir de dolor. Si mueres horriblemente hoy en mis manos, estoy segura de que podemos superarlo. Summer abrió los ojos con cansancio. Había visto tantas veces los azulejos blancos del techo que reconoció rápidamente la habitación del hospital.
Podía sentir la energía de sus hijos antes de verlos, pero los escuchó gritarle en cuanto abrió los ojos. «¡Mamá!», gritó Tora y corrió a su lado. «¿Estás despierto?». Fasa se unió a su lado. Sonrió al verlos a ambos. Eso al menos significaba que habían sobrevivido a otro loco conflicto real. Pero su compañero no estaba a la vista y ella no podía sentir su energía. «¿Dónde está tu padre?». Él. Fasa se encogió de hombros. Normalmente era muy dura, pero de repente se sintió destrozada. Dijo que no vendría, admitió Tora en voz baja. Summer cerró los ojos y frunció el ceño mientras intentaba recomponerse. En cambio, comenzó a llorar. «Lo siento mucho, Raditz». Bardock se despertó por la mañana con el estómago vacío y sobre un colchón inflable que le había proporcionado su hijo. Su cabeza giró instintivamente para ver a Colleen, pero no tenía a nadie a su lado. Suspiró profundamente y miró hacia el techo. Solo había pasado una noche sin ella, y aún así se sentía como si hubiera pasado toda una vida porque sabía que nunca volvería a ver a Colleen. Bardock buscó en la casa de su hijo. Summer todavía estaba en el hospital y sus hijos la cuidaban. Raditz tenía que ir al ejército y reagrupar a los soldados. La única persona en la casa era Kara, y estaba acostada en la cama de Fasa con lágrimas en el rostro. «Kara, ¿estás bien?». «Sí», mintió. Kara se aseguró de secarse los ojos para que su padre no viera lo molesta que estaba. «¿Cómo lo llevas?». «Acepté dejar que tu madre cumpliera su condena para que Zellena te perdonara». «No», se incorporó presa del pánico y saltó para agarrar a su padre por la camisa. «Deberías ir a salvar a Maná». Bardock tenía un presentimiento persistente sobre dejar a Colleen en prisión, pero sabía que se quedaría sin cabeza si dejaba que Kara fuera condenada por un delito de salto con el cuerpo. Colleen seguramente lo destruiría por no hacer todo lo posible para proteger a su hija. «No lo haré. Ella querría que te protegiera. Eso es lo que voy a hacer». Ni siquiera pudo mirar a Kara cuando su labio empezó a temblar. Tenía que salir de la casa. Tenía que intentar reanudar su vida sin Colleen. «Tengo que ir a trabajar. ¿Puedo ir?». A Kara le encantaba ver a sus estudiantes y esperaba que pudieran animarla. «Ella casi mata al príncipe Vegeta. No creo que deba estar en la ciudad. La última vez que sus poderes salieron a la luz, la apedrearon y la humillaron. Será mejor que te quedes quieta». A Bardock no le gustaba decepcionar a su hija, pero no tenía muchas opciones. Lo mejor para ella era quedarse en casa. Pero él estaba deseando ver a sus alumnos y volver al trabajo. Esperaba que ninguno de ellos muriera durante la batalla contra los androides. Después de ducharse y comer un tazón gigante de cereal, extrañaba mucho a su mujer, se teletransportó a su escuela. Pero cuando llegó, había un Saiyan parado frente a su escritorio y sus estudiantes parecían aterrorizados. «¿Qué estás haciendo aquí?», se burló el hombre. Realmente parecía aterrador. Tenía rasgos faciales muy llamativos que lo hacían parecer un esqueleto y tenía una cicatriz que le cruzaba los labios. «Esta es mi escuela». «Ya no». Tomó un papel del escritorio y se lo entregó a Bardock. Bardock ya estaba cabreado cuando lo recogió, así que no leyó el documento en profundidad, pero captó algunas palabras muy importantes y vio que Zellena lo había despedido. Bien. Metió el documento en el pecho del nuevo instructor y comenzó a salir de la habitación. «Señor Bardock, espere». Una de sus jóvenes alumnas lo persiguió afuera, y algunas otras también lo siguieron. Todas lo amaban y él era como un padre para la mayoría de ellas. Lo necesitaban. «¿Es cierto que usted es un traidor?». Bardock no se dio cuenta de lo mucho que disfrutaba con sus alumnos hasta que tuvo que mirarlos a los ojos y dejarlos ir. «No, no lo hago. Solo estaba tratando de proteger a mi familia». Cora se abrió paso entre la multitud de niños y llegó al frente. Era el que más necesitaba a Bardock de todos. Intentaba no emocionarse demasiado. Era su alumna favorita y la más hábil. No podía mostrar debilidad. Pero no pudo evitarlo y corrió a abrazarlo. «Te extrañaré». Bardock le dio una palmadita en la cabeza mientras ella le envolvía la pierna con fuerza. «Sí, niña. Lo sé». Los demás niños empezaron a seguirlo y se agolparon alrededor de Bardock. Era cierto que a Bardock le gustaba enseñar a esos niños, pero era evidente que necesitaban que se hiciera más fuerte y que les diera apoyo emocional. Zellena y sus reglas ya habían hecho bastante daño a esos pobres niños. Bardock tenía que encontrar una manera de arreglar las cosas. La reina Zellena se paró frente a su amante con ojos muy muertos. Tuvo que enfriarse para poder superar lo que necesitaba. El cuerpo de Fen estaba ensangrentado, su piel estaba carbonizada y temblaba de dolor.
Zellena fue inesperadamente brutal con él, porque tenía que serlo. Zellena se volvió hacia su hija. Estaba horrorizada, pero no había dicho ni una sola palabra de protesta. Pareces cansada. Deberías irte a dormir. No creo que deba dejarte sola. Tenía miedo de que su madre matara a Fen si amenazaba a su hijo una vez más. Pero en realidad estaba muy cansada y estaba segura de que se desmayaría en algún momento. Voy a salir y llamar a mi niñera. Salió al pasillo y llamó a la niñera, Vía. Hola, ¿los niños están despiertos? Sí, princesa. ¿Puedes traerlos al palacio ahora? Quiero que estén cerca de mí. Serena no podía explicarlo, pero había una oscuridad que la rodeaba y un vacío en su interior. Sabía que su familia estaba en peligro. Dile a Kakaroto que tengo un mal presentimiento. Él no está aquí. Su corazón sintió un vuelco de pánico y se detuvo. ¿No es así? No. Entonces, ¿dónde podría estar? Está bien. Simplemente lleva a los niños al palacio y tráelos a su habitación aquí. Quédate con ellos hasta que llegue a casa. Servirá. Serena colgó el teléfono y vio a la amiga más confiable de su madre corriendo hacia ella. Basila, necesito que averigües dónde está Kakaroto. Tenía una tableta en la mano y estaba muy asustada. Tengo otro problema del que tal vez debas ocuparte. Serena suspiró profundamente. Ciertamente no necesitaba nada más en su plato, y no veía cómo podía priorizar algo por encima de Fen y su comportamiento demente. Pero, entonces miró la tableta y vio una grabación de una cámara de seguridad de Soko sentado encima de un humano en una barra y arrancándole el cinturón. Serena se quedó sin aliento solo por eso, pero después de otro minuto de visualización, supo claramente que estaba viendo una película porno. ¿Y esto está en internet? Serena estaba asustada. Serena estaba disgustada. Serena estaba muy preocupada. Serena estaba avergonzada. Serena necesitaba sacar a su amiga de su locura. Tengo que encontrarla. Obviamente, Soko no volvería al hospital. Soko tenía un lugar en la sede del grupo de trabajo para dormir, pero Serena pensó que estaría demasiado avergonzada como para presentarse a trabajar. Fue a la casa de Soko en los suburbios cerca de Ciudad Vegeta y golpeó la puerta hasta que las bisagras estuvieron a punto de salir volando. Soko finalmente abrió la puerta una vez que supo que Serena no se detendría. ¿Qué es esto? Serena golpeó la tableta en el pecho de Soko. Soko estaba aterrorizada de que alguien hubiera descubierto la verdad sobre su bebé. Estaba un poco aliviada de que no lo descubrieran, pero luego se puso furiosa. Ese sucio humano, estaba absolutamente horrorizada de que cada humano pervertido y Saiyan que alguna vez fantaseó con ella tuviera un video de ella. Y todavía no se había perdonado a sí misma por convivir con un humano. Voy a matarlo. Soko, ¿qué te pasa? ¿Crees que estoy infectada? Preguntó con cautela. Soko necesitaba parecer lo suficientemente racional, pero no podía volver a ser examinada por completo. Dormir con un humano no es propio de ti en absoluto. Perdí a un hijo, Serena. No pensaba con claridad y griega. Me sentía sola. Fue difícil inventar excusas, pero fue aún peor que la parte de la soledad surgiera naturalmente. A la mayoría de los Saiyajin les gustan los desafíos, pero cuando se trata de una relación, no quieren una en la que no puedan ganar. Fen era perfecto para mí, porque realmente podía estar a la altura de las circunstancias. Todos los demás fracasaron y tienen miedo de fracasar. Serena agarró suavemente a Soko por los brazos. Tal vez el problema no sea el de los demás. Tal vez debas calmarte. No quise caer tan bajo, su reputación iba a quedar en el olvido. Era una mujer sexy, pero no se acostaba con cualquiera. Era seria y se dedicaba a su trabajo. Ahora no iba a ser mejor que una prostituta de un reality show. Serena realmente no creía que Soko estuviera infectada. No estaba actuando como Fen, pero necesitaba estar segura. Sentía que su familia estaba en peligro. Necesito que vengas conmigo. Necesito vigilarte y asegurarme de que no hagas ninguna locura. Si me niego, solo conseguiré que sospeche. Si mi bebé acaba en peligro, tengo que hacer algo para salvarlo. Está bien. Kakaroto entró pavoneándose en el cuartel general de la Fuerza Especial. Muchos de ellos murieron durante el ataque con los androides, pero todavía quedaban unos 70, y una buena parte de ellos eran Super Saiyans. Había una docena de hombres en la sala de entrenamiento donde Durian planeaba hacer su aparición. Príncipe Kakaroto. Mayou, una de las estrellas en ascenso de Soko, corrió hacia Kakaroto tan pronto como lo vio. ¿Cómo están Soko y la princesa Serena? Ambos se han recuperado bien, pero están ocupados.
Pensé que sería bueno repasar un poco el entrenamiento con todos ustedes hoy. Tenemos que ascender a algunos de ustedes. Miró a su alrededor y vio todos los rostros ansiosos. Hoy veremos quiénes son los mejores esclavos. Todos parecían confundidos y ofendidos, pero se hizo muy evidente después de que Kakaroto se transformara en un Super Saiyan 2, que todos estaban luchando por sus posiciones. Bueno, pensaban que estaban luchando por sus promociones. No era raro que Kakaroto fuera demasiado duro con sus estudiantes. Siempre estaba buscando un buen desafío, por lo que quería que la gente estuviera a la altura de las circunstancias. Una docena de Super Saiyans creyeron que deberían haber estado a punto de enfrentarse a Kakaroto, pero él no estaba jugando y todos cayeron en cuestión de minutos. Pelearon con valentía, dijo Kakaroto. Así que parece que todos serán los esclavos perfectos. Shouta observó a Kiki correr por su habitación mientras recogía su ropa. Ambos estaban tan preocupados por lo que Kakaroto haría para arruinar sus vidas que ambos se apoyaron mutuamente en busca de consuelo. Estuvieron prácticamente despiertos toda la noche, por lo que Kiki durmió demasiado. Shouta no tenía escuela, porque el mundo casi se acaba. Quería quedarse en la cama con su esposa todo el día, pero la ayudó a vestirse e incluso le preparó el desayuno a Gohan. Incluso la acompañó hasta la puerta. ¿Estás segura de que quieres ir a trabajar hoy? Kiki se esforzó por ponerse los zapatos mientras permanecía de pie sobre un solo pie. Tuvo que apoyarse en Shouta. Después de una batalla, a los Saiyajin les encanta comer. El negocio irá viento en popa. Le dio un beso en los labios y abrió la puerta. Aparentemente, eso no es lo único, Shouta estaba desconcertado por toda la prensa y los paparazzi que esperaban en su puerta. Kiki jadeó. Era un mar de buitres esperando bombardear su vida. ¿Qué significa esto? ¿Es cierto que tuviste el hijo del príncipe Kakaroto? ¿El príncipe Kakaroto tuvo una aventura? ¿Gohan lo sabe? Kiki se quedó sin aliento y se quedó congelada por la sorpresa. No había forma de que Kakaroto hubiera ido a la prensa sin consultarla. No habría ido a la prensa en absoluto. ¿Cómo sucedió esto? Entonces, ¿es verdad? Gohan había llegado a la puerta para despedirse de su madre. Cuando escuchó a los reporteros, ya sabía que era verdad. Solo necesitaba escucharlo de su madre. Gohan, Kiki cerró la puerta de golpe y se volvió hacia su hijo. Realmente no sabía qué decir. Había estado viviendo una mentira desde que él nació, pero llegó a aceptar la mentira. Incluso amaba la mentira. No quería que su hijo fuera un luchador involucrado en tanto peligro y política. Solo quería tener un pequeño ortopedista. No importaba si todavía tenía sentimientos por Kakaroto. Que Shouta fuera el padre de Gohan funcionaba. Gohan se enfadó más cuanto más tiempo permaneció callada su madre. Sus pequeños puños temblaron y se le formaron lágrimas en los ojos. Finalmente, subió corriendo las escaleras y regresó a su habitación. Gohan. Shouta tiró del brazo de Kiki. Démosle unos minutos, Kiki. Dejarlo solo por un rato probablemente fue lo más difícil que tuvo que hacer en su vida, pero asintió y se dejó caer en el pecho de Shouta llorando. No sabía si su pequeño volvería a confiar en ella. Basila estaba trabajando con todos sus técnicos para rastrear un nuevo sitio web que diera pistas escandalosas aparentemente sobre la familia real y todos sus allegados. El video sexual de Soko fue solo el comienzo. Cuando se publicó la noticia sobre el hijo del amor de Kakaroto con una humana, tuvo que correr a ver a la reina Cellena nuevamente. Tengo otro desastre de relaciones públicas para todos ustedes. A Cellena le molestó que Fen sonriera con sorna y pareciera disfrutar de la pelea. Le dio un revés digno y luego se volvió hacia su amiga. ¿Y qué pasa esta vez? Basila tragó saliva y se preparó para lo peor cuando le mostró la noticia a Cellena. No sabía que Cellena ya sabía de la existencia de Gohan. Pero cuando se enteró de que la noticia había sido publicada por el sitio web Royal Line, se horrorizó por completo. No sabía si Serena lo sabía, y con Fen infectado y obligado a luchar contra la familia de Kakaroto, ciertamente no era el momento de causar ningún tipo de división. ¿Por qué no cierran este sitio web? No puedo apagarlo y no puedo rastrear la fuente. Basila hizo todo lo que se le ocurrió. Incluso intentó apagar internet, pero volvió a funcionar en cuestión de minutos. Es como si Bell lo hubiera hecho. Cellena no tuvo que pensar mucho en quién podría haber sido el culpable. ¿O qué tal alguien cercano? Raditz era un desastre. Todavía sufría de resaca y Serena lo golpeaba como un tonto. Intentaba no sentirse como un idiota por dejar a Same sola con los niños en el hospital, pero eso era difícil.
Todavía se preocupaba mucho por ella, pero no podía permitir que le faltaran el respeto. Con Fen infectado, era el líder interino del ejército Saiyan hasta nuevo aviso. Pero esperaba que lo despidieran ya que se puso del lado de su padre en contra de Serina. Todo lo que podía hacer era entrenar en la base militar con un par de chicos y dar por terminado el día. Cuando sintió a su hermano pequeño, sonrió y se dio la vuelta. Esperaba tener un buen combate de entrenamiento. Kakaroto. ¿Qué pasa? Kakaroto se cruzó de brazos y miró fijamente a su hermano. ¿Por qué no estás con tu mujer? Los ojos de Raditz se abrieron. Sabía que los hombres los estaban escuchando y no necesitaba que pensaran que no era un hombre. No puedo lidiar con Summer ahora mismo. Si yo puedo perdonarla, tú también deberías hacerlo. No me importa lo que pienses, dijo furioso. Eso es grosero. Kakaroto rápidamente golpeó a Raditz en la cara y lo tiró al suelo. Kakaroto pudo ver que los hombres leales a Raditz, y que pensaban que Kakaroto estaba fuera de lugar, se estaban preparando para hacer un movimiento contra él. Kakaroto solo se rió. Creo que tienes que pagar por eso. Kakaroto desapareció por unos segundos, pero cuando regresó, lo hizo con todas las fuerzas de la fuerza especial detrás de él. Raditz estaba desconcertado y rápidamente se puso de pie. ¿Qué significa esto? Kakaroto se transformó rápidamente en un Super Saiyan, pero su cabello no permaneció con su aura dorada. Se volvió plateado y aparecieron líneas extrañas en el rostro de Kakaroto. Me hice cargo de Kakaroto. Me hice cargo de la fuerza de tarea. Ahora voy a tomar el ejército. Raditz había escuchado un poco sobre las historias, pero aún esperaba que no fueran ciertas. ¿Bebé? Él gruñó. Sabía por la mente de Kakaroto por qué lo llamaban con un nombre tan tonto. Durian. Llámame Rey Durian. Deténganlo. Raditz iba a intentar acabar con su hermano rápidamente, pero Kakaroto era mucho más fuerte y bloqueó su primer golpe y luego le dio un cabezazo. La fuerza de tarea y el ejército estaban bastante parejos entre sí. Soko entrenaba a la fuerza de tarea y Fen entrenaba al ejército. Ambos eran grandes maestros. Kakaroto contra Raditz sería el factor decisivo de la batalla, y Raditz lo sabía. Kaioken. Raditz le dio un buen puñetazo y luego le dio un rodillazo en la cara a su hermano. Luego le dio una patada giratoria. Kakaroto quedó aturdido por un segundo, pero se recuperó rápidamente y golpeó a Raditz en el pecho. Kakaroto tenía la boca llena de sangre y la escupió en su mano. No hay nada que puedas hacer ahora, hermano. Estoy dentro de Kakaroto. Estoy transformando su ser. Su mente y su sangre me pertenecen. Kakaroto sonrió y tiró del cabello largo de Raditz. Y tú también me pertenecerás. Untó la sangre en la cara de Raditz hasta que supo que se le había metido en la boca. Raditz intentó luchar contra él, pero Kakaroto lo sujetó hasta que le cayó sobre la lengua. Eso es repugnante. Raditz empujó a Kakaroto y comenzó a atacar de nuevo, pero cuanto más se exasperaba, más extraño se sentía. Miró alrededor del campo de entrenamiento y notó lo que los miembros de la fuerza de tarea estaban haciendo con los soldados que estaban perdiendo la batalla. Sacaron un poco de sangre de sus heridas y se la obligaron a tragarla. ¿Qué nos está pasando? Toda su sangre está infectada, dijo Durian con su voz verdadera. Tu sangre está infectada. Zellena se estaba cansando de torturar continuamente a su amado. Trataba de no estropearle tanto la cara, pero Fen era un trozo de carne ensangrentado y repugnante. Zellena sostenía una espada en la mano y estaba empezando a considerar si tendría que desollarlo vivo o matarlo. Simplemente no estaba segura de qué debía hacer para salvar al padre de su hijo. ¿Te estás cansando de esto, Tufle? Pareces cansado. Fen estaba cansado. Estaba herido. Estaba enojado. Pero no podía permitirse traicionar a su señor revelando que ya no estaba al mando. Por eso, Fen sonrió. Cualquier cosa es mejor que volver a tener sexo con una anciana. Zellena se puso furiosa y levantó el cuchillo por encima de su cabeza. No podía soportar más. Zellena. Bardock se teletransportó y agarró el brazo de Zellena antes de que ella hiciera algo de lo que luego se arrepentiría. Zellena estaba agradecida de que Bardock le impidiera destruir a los Tufle y a Fen de una vez por todas, pero no podía olvidar todo lo que acababa de pasar entre sus familias. ¿Qué estás haciendo aquí? No quiero volver a ver tu rostro nunca más. Me quitaste a Colleen y luego me quitaste mi escuela. ¿Qué sigue? Zellena se dio una palmada en la frente, completamente desconcertada por su estupidez. Tu espeluznante hija casi mata a mi hijo. Tu esposa me traicionó y luego desafiaste mi voluntad. Tienes suerte de no estar muerta.
Estaba muy molesta de que se atreviera a molestarla después de que ella perdonara a Kara por casi matar a su hijo. La humillación de Vegeta también se ha publicado públicamente. Algunos humanos comenzaron un pequeño sitio web de culto que sigue a la familia real y las cosas escandalosas que hacemos. Ella le dio la espalda y eso enfureció a Bardock. Zellena, no he terminado contigo. Oh, pero ya terminé contigo. Lo empujó en el pecho. Realmente deseaba no estar embarazada. Aunque sabía que no podría vencer a Bardock en una pelea, realmente quería intentarlo. Estaba tan harta de él. No tienes idea de qué tipo de repercusiones enfrentaremos debido a lo que hizo Kara. Kara comenzó a despertarse cuando sintió que se acercaban masas apiñadas. Percibió su energía y percibió al menos 20 señales energéticas diferentes. Cuando usó sus poderes para mirar dentro de sus mentes, sintió miedo. No quería correr, pero sabía que era su única opción para salir con vida. Pero tan pronto como abrió la puerta de la casa de Raditz, recibió un golpe en la cara y fue arrojada a unos 15 metros del jardín. Miró a la multitud que la rodeaba. Algunos eran adolescentes, pero muchos eran Saiyajin mayores de la generación de su padre. No entendía cómo podían afirmar que tenían honor y pensar que era razonable atacarla. Kara se decidió. No iba a quedarse tirada. A la siguiente persona que intentó golpearla, ella contraatacó. Luego bloqueó al siguiente atacante, y al siguiente. Ella también era hija de Bardock. Le encantaba pelear y era excelente en eso. Pero había demasiados y todo comenzó a cambiar cuando alguien se convirtió en un Super Saiyan y le dio un fuerte puñetazo en su pequeño estómago. Se oyeron gritos de la multitud que parecían gritos furiosos, pero ella empezó a distinguir una frase en particular. Matad a la bruja. Matad a la bruja. Matad a la bruja. Alguien se acercó rápidamente a ella y le colocó un grillete de energía en las manos para que no pudiera escapar. Le vendaron los ojos, porque creían que el contacto visual era la forma en que saltaba hacia los cuerpos de las personas. Luego, eligieron un bonito árbol para colgarla con fuerza mientras ella pateaba y gritaba impotente como una mosca atrapada en una telaraña. ¡No! ¡Por favor! Gritó hasta quedarse ronca. No podía entender claramente sus gritos furiosos, pero podía leer sus mentes y sentir sus intenciones. No hagan esto. Un Saiyan mayor se adelantó y le arrancó la camisa a Kara para poder ver su espalda. Eres una abominación y una traidora a la corona. Eres demasiado peligrosa para dejarte con vida. Eres una bruja. Se escucharon gritos de acuerdo. Kara apretó los dientes, sabiendo lo que se avecinaba. No quería gritar cuando el rayo láser del Saiyajin hizo contacto con su piel y la quemó, pero no pudo evitarlo. Le dolía, y le dolía más porque sabía que siempre llevaría esa W en la espalda, para que todos supieran exactamente quién era. Mientras sollozaba, la gente empezó a tirarle piedras. Cuando eso no fue suficiente, comenzaron las explosiones. Ella estaba indefensa. Lo único que pudo hacer fue gritar por su padre. Papá. Bardock todavía estaba enfrascado en una acalorada discusión con Zellena cuando escuchó los gritos de su hija, pero le dio en la cabeza y luego un rayo le golpeó en lo profundo del pecho. Rápidamente se teletransportó hacia ella, y toda su mente dejó de funcionar cuando vio a su hija casi muerta llorando entre dos árboles. No podía pensar en cómo había fallado en protegerla como padre. No podía pensar en cómo nada de eso habría sucedido si Colleen todavía estuviera cerca. Todo lo que vio fue rojo. Era un rojo ardiente y ferviente. «Papá, no». Kara tuvo que pensarlo en voz alta continuamente, pero su padre no la escuchaba. Fue tras el Saiyajin que la marcó primero. Se transformó y recibió unos 3 golpes antes de hundirle el puño en el pecho. Con esa demostración de fuerza, todos los demás empezaron a tener miedo. Algunos de los otros Saiyajin mayores atacaron, pero Bardock se teletransportó detrás de cada uno y les cortó la cabeza antes de poder siquiera asestarles un puñetazo. Entonces, todos los demás comenzaron a correr, pero Bardock había vuelto a ser alguien que no había sido desde que perdió sus recuerdos o cuando había comido la fruta de Turles. Era visceral y sanguinario. La venganza tenía que ser servida, y no importaba que algunos de los miembros de la multitud fueran solo un poco mayores que Kara. Todos los que estaban allí tenían que morir. Y cuando Bardock volvió en sí, vio los cuerpos esparcidos por todas partes. 50 Saiyans estaban muertos, todos asesinados por sus manos. Realmente no le importaba. Kara. La bajó y le quitó los brazaletes. La abrazó con fuerza y vertió un poco de su energía en ella. No podía dejar que su hija muriera.
Odiaba a esos Saiyajin, pero en realidad se odiaba a sí mismo por no estar allí para protegerla. La llevó al interior de la casa e inmediatamente comenzó a curar sus heridas mientras ella jadeaba y lloraba en la cama de Fasa. Lo siento mucho, le dijo Bardock. Kara, lo siento mucho. Yo también. Bardock se giró rápidamente para mirar a Serena, que había entrado. ¿Qué estás haciendo aquí? Sentí todas las matanzas y vine aquí. Serena se horrorizó al ver los cuerpos, pero comprendió lo que sucedió cuando vio a Kara luchando por aferrarse a la vida. Bardock, hice todo lo que pude para salvar a Ninjin cuando estaba en mi vientre, pero, no te atrevas a condenarme. A Bardock no le importaba a quién mataba ni cuántas personas tenían que morir. La familia era lo primero. Eso no había cambiado y nunca cambiaría. Se preocupaba por sus hijos y había mostrado favoritismo hacia Kakaroto, pero Kara era especial. Tenían un vínculo inquebrantable y no dejaría que nadie se saliera con la suya lastimándola. No puedes juzgarme por buscar venganza. Es mi trabajo. Gritó. Serena hundió la cara entre las manos y respiró profundamente. Esto es un desastre. Su familia luchando por la libertad de Koyen era una cosa, pero ¿cómo voy a hacer que se produzca una masacre? Tengo que traerte aquí un rato. Voy a solucionar esto. Incluso te dejaré ir en algún momento, pero tengo que llevarte aquí ahora mismo. Bardock no estuvo de acuerdo, pero lo comprendió. Además, a Kara no le habría gustado que hubiera más derramamiento de sangre. Bardock le echó el pelo hacia atrás y suspiró. No puedo dejar a Kara aquí. Hay que cuidar de ella. Serena se compadeció de la pobre muchacha, pero sabía que no podía llevarla a la ciudad donde estaban las cámaras de rejuvenecimiento. Habría turbas y disturbios por todas partes. ¿Hay algún lugar al que puedas llevarla donde esté a salvo? Tomó a su hija en brazos y se teletransportó al mirador. El señor Popo estaba regando las flores que había alrededor del borde del mirador cuando llegó Bardock. Señor Popo. Dios mío. ¿Qué le pasó a Kara? Mi gente la atacó. Bardock pensó en quedarse con Kara en el mirador, pero Serena lo sabía y, si hubiera tenido que buscarlo, Kakaroto también se habría visto involucrado. ¿Podrías atender sus heridas y cuidarla durante unos días? Por supuesto. Popo tomó a Kara de los brazos de Bardock y se apresuró a atender sus heridas. No quería alarmar más a Bardock, pero ella estaba en peor estado de lo que él sabía. Bardock tenía muchas ganas de correr tras Kara. Koyen se habría quedado con ella y Kara estaría bien si Bardock hubiera escuchado y hubiera dejado que Koyen se entregara. Pero no quería dejarla ir. No sé si sobrevivirá en prisión o si la volveré a ver. Serena se mordía las uñas y caminaba de un lado a otro mientras esperaba el regreso de Bardock. Al final se hizo evidente que había cometido un error garrafal y que debería haber seguido a Bardock, pero quería confiar en él. No tengo tiempo para ocuparme de esto. Cuando se dio la vuelta para empezar a caminar de nuevo, se topó con Kakaroto. ¿Qué estás haciendo aquí? Serena. Si me hago cargo de ella también, no tendré ninguna oposición. También tengo que deshacerme de Bardock y Kara. ¿Dónde está mi padre? Está cuidando de Kara, se preparó. No había forma de saber cómo reaccionaría Kakaroto. Una turba la atacó y tu padre buscó venganza por casi matarla. Tengo que arrestarlo por esto, Kakaroto. Durian estaba teniendo muchas dificultades para controlar la boca de Kakaroto y evitar de que su característica sonrisa se reflejara en su rostro. Oh, esto es perfecto. Kara está fuera de servicio y Bardock se irá. Yo me encargaré, Serena. Serena no podía precisar exactamente cómo se sentía, pero incluso en circunstancias normales, dudaría en dejar que Kakaroto se deshiciera de su propio padre. ¿Puedo confiar en que harás esto de la manera correcta? Por supuesto, dijo Kakaroto y sonrió. Hice un juramento cuando me apareé contigo. Juré, lo que sea. Suspiró aliviada. Eso sonaba muy propio de él. Gracias. Tengo que volver con mi madre. Haz lo que tengas que hacer. Durian no estaba seguro de si quería que Serena muriera para hacer sufrir a Zelena, pero sin duda iba a hacerla sufrir de una forma u otra. Fen no querría que este tufle lo usara. Preferiría morir. Lo sé. Fen no querría que lo controlaran ni lo cambiaran. No puedo creer las cosas que ha dicho. Estará devastado incluso si sobrevive. No debería prolongar esto más de lo necesario. Serena asintió y despegó hacia el cielo. Esperaba que el vuelo le aclarara la mente y pusiera las cosas en perspectiva. Tenía que asegurarse de que la tierra estuviera protegida. Kakaroto sonrió maliciosamente mientras la veía irse. Todo esto se está solucionando solo. Para cuando se den cuenta de que me he apoderado de Kakaroto, todo este planeta será mío.
Bardock se teletransportó a su porche delantero, donde pensó que Serena lo estaría esperando. Se sorprendió gratamente al ver a su hijo. Kakaroto, ¿dónde está Serena? Solicité que te pusieran bajo mi cuidado. Kakaroto se cruzó de brazos y miró a todos los cadáveres que había a su alrededor. La gente se daría cuenta tarde o temprano, y las consecuencias serían deliciosas. La cagaste un poco. Bardock miró de reojo al niño, que probablemente era 2 años mayor que Kara. Probablemente estaba siguiendo a algún idiota que lo había convencido de ir. Ahora se había ido y sus padres probablemente se preguntaban qué le había pasado. Los androides ya habían acabado con tantas vidas. Ahora había más cadáveres. Pero la rabia de Bardock todavía estaba dentro de él cuando pensó en cómo Kara lloraba en sus brazos. No pude evitarlo. Kakaroto sonrió, casi con admiración. Realmente eres un desastre sin mamá, ¿no? Bardock se sonrojó levemente. Tu madre mantuvo todo bajo control. Cuando Raditz descubrió que Goku había matado a su hermano en otro mundo, se enojó mucho. Te odiaba y no sabía cómo comportarse conmigo. Yo no sabía cómo comportarme con él. Ella nos mantuvo estables, sin mencionar que iba a extrañar estar con ella en la cama. Ahora todo se está desmoronando. Kakaroto decidió aprovechar la tristeza de su padre y le dio una palmadita en el hombro. Seguro que lo es. En ese momento, Kakaroto se teletransportó con su padre a un laboratorio en los campos de entrenamiento del ejército. Antes de que Bardock pudiera preguntar por qué estaban allí, Raditz se puso frente a él con una máscara de respiración y la presionó contra su rostro. Bardock lo olió bien y se dio cuenta de lo que era y a qué estaba conectado cuando empezó a sentirse somnoliento. Intentó retroceder, pero Kakaroto lo abrazó y lo obligó a quedarse quieto el tiempo suficiente para que el gas llenara sus pulmones y nublara su mente hasta que el mundo se volvió negro. Kakaroto se echó a reír mientras dejaba caer el cuerpo de Bardock al suelo. Gracias, hermano. No podría hacerlo sin ti. Raditz miró a su padre con disgusto. Ya no se consideraba un Saiyan. Había renacido y todo lo demás no merecía estar en su universo. El mismo odio hacia los Saiyan que corría por las venas de Durian corría por las de Raditz. Ahora, ¿qué harás con este sucio Saiyan? El rey Vegeta dio la orden de erradicar a mi pueblo, pero fue llevada a cabo por Saiyans despiadados como Bardock y Zellena. Su pequeña brigada fue la peor de ellos. A Kakaroto le habían contado algunas de las historias de la guerra de los Tsufur, y Bardock y sus amigos torturaron y vilipendiaron al matar a Tsufur inocentes. Bardock cree que ha cambiado, pero tiene gloriosas historias de guerra, no remordimientos. Por eso, no puedo convertirlo. Tiene que sufrir, y luego tiene que morir. Kakaroto sonrió. Lo voy a encerrar con un viejo amigo. Serena llegó al antiguo laboratorio de Bell. Fen no estaba del todo consciente, pero su cuerpo temblaba. Había un charco de sangre en el suelo. Si no recibía una transfusión pronto, moriría por pérdida de sangre. Serena no podía creer que su madre se alejara de Fen, así que la persiguió hasta la cocina principal, donde encontró a su madre disfrutando de un cartón de helado mientras sollozaba. Madre, ¿estás bien? Dejó la cuchara y se secó los ojos. Me estoy quedando sin opciones. No sé qué más puedo hacer para sacarle esta cosa de dentro. Zellena había criado a 2 hijos. Sabía que era capaz de criar a su hijo sin Fen, pero en realidad no quería hacerlo. Sentía que siempre perdía a quienes estaban cerca de ella. No quería ser la perdición de Fen. ¿Cómo se supone que voy a matar a mi mejor amiga y al amante de mi madre? Ya hemos perdido mucho. No puedo permitir que esto vuelva a suceder. El Tufle debe saber que lo mataremos. Está soportando el dolor. No creo que esté así por mucho tiempo. Zellena parecía desconcertada. ¿Qué estás diciendo? No tiene sentido. Si muere, no podrá vengarse. Hay un panorama más amplio, Fen está infectado, pero no creo que sea el huésped del parásito. ¿Entonces quién es? Serena empezó a pensarlo seriamente. Fen era un buen anfitrión. Puso al Tufle en una posición de poder y rodeado de gente con poder. Ya había hecho mucho daño, pero había mejores oportunidades. Probablemente habría saltado a Zellena si hubiera tenido la oportunidad, pero Zellena sería una degradación en poder. Querría ascender. Kakaroto reprimió su energía mientras se escabullía por el palacio hasta su apartamento. Pondré a los nietos y a los hijos de Zellena en su contra. Eso la destrozará antes de que yo la destruya. La cerradura de seguridad de la puerta reconoció sus rasgos faciales y le permitió entrar en su casa. Podía sentir a sus hijos, pero vio a su niñera en el sofá leyendo una revista. La pequeña plaga está aquí. Hola, Via.
Príncipe Kakaroto, la princesa Serena te ha estado buscando. Nos encontramos. Kakaroto estaba molesto con la chica. Sabía que estaba enamorada de él y que se quedaba demasiado tiempo con ella. Pero Kakaroto sabía que no era perjudicial porque adoraba y respetaba mucho a Serena. Puedes irte. Solo quiero ver a mis hijos. Via recordó lo estresada que estaba Serena por sus hijos. La princesa Serena no quería que los dejara, y me sentiría mejor si me quedara. Kakaroto asintió varias veces antes de enfadarse mucho y golpear a la chica en el estómago tan fuerte y rápido como pudo. Ella perdió el aliento al instante y se dobló de dolor. No pudo gritar porque se quedó sin aire y cayó al suelo inconsciente. Nadie te paga por pensar, chica. Kakaroto puso los ojos en blanco y siguió adelante. Ninjin y Koyeena tenían sus propias habitaciones. Iba a ir primero a ver a Koyeena, ya que sería una presa fácil, pero Ninjin lo vio desde su cama cuando pasó por allí y no podía ignorar al chico. Hola, Ninjin. Ninjin saltó de su cama y salió corriendo al pasillo. Estaba emocionado por ver a su padre, pero perdió el hilo de sus pensamientos cuando vio a Via tirada en el suelo. ¿Qué le pasó a Via? Se quedó dormida. No la despertemos. Kakaroto empezó a sentir que Serena se acercaba. Agarra a Koyeena. Necesito llevarte a un lugar más seguro que este. Ninjin no sabía exactamente qué estaba pasando, pero sabía que su madre estaba haciendo cosas importantes y confiaba en su padre. Se apresuró a ir a la habitación de Koyeena. Ella estaba sentada en su cuna y arrullando adorablemente. Kakaroto tuvo que contener su risa maníaca mientras extendía la mano para agarrar a su pequeña. No toques a mi hijo, gritó furiosa. Kakaroto retiró las manos y se dio la vuelta para sonreírle a su adorable princesa. ¿No querrás decir nuestra hija? Serena se sintió enferma al verlo. Sacudió la cabeza una y otra vez porque no podía creer que se hubiera comportado de manera tan tonta. He tenido una sensación extraña todo el día, y era que nuestro vínculo estaba siendo dañado por ti, Tufle. Sal de Kakaroto. Ninjin nunca había visto a sus padres de esa manera antes, y eso estaba empezando a asustarlo. Mamá, ¿qué pasa? Tu padre no tiene control de su cuerpo. Ella está mintiendo, dijo Kakaroto. Ella es la que está corrompida. A Serena le molestó que el Tufle intentara siquiera semejante truco. Ninjin no lucharía contra ella de ninguna manera. Zen fue infectado por un parásito Tufle. Ahora está dentro de tu padre. Aléjate. Tengo que protegerte a ti y a tu hermana. Ninjin miró a su padre. No quería que fuera verdad. Ninjin, no puedes confiar en tu madre. Le sonrió con malicia a Serena antes de continuar. ¿Sabías que cuando ella estaba embarazada de ti, ni siquiera sabía si eras mi hijo? Sus ojos se abrieron. ¿Qué? Serena estaba tan furiosa que sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba tan avergonzada de lo que tuvo que hacer con Broly para salvar a Ninjin y Kakaroto, y habían decidido no contarle nunca a Ninjin ni a Koyen lo que había sucedido. Ni siquiera lo mencionó ella misma. Ninjin, no lo escuches. Se había vuelto completamente loca y me engañaba todos los días con el hombre que había asesinado a mi padre y había intentado matarme a mí. Kakaroto, ¿estoy mintiendo? Ladró. Durian pensó que no podría conseguir que Ninjin peleara contra Serena, pero aún podría destrozarlos o avergonzarla. ¿Por qué no le dices a nuestro hijo que eres una puta inútil? Serena explotó de rabia y agarró a Kakaroto por los hombros y lo lanzó a través de un par de paredes hasta que atravesaron el palacio hacia el exterior. Luego, lo estrelló contra una calle de Ciudad Vegeta tan fuerte como pudo. Su cuerpo había formado un cráter y se tomó su tiempo para reaparecer, pero Serena podía sentir su energía. Estaba aumentando a un ritmo increíble y ella sabía que Kakaroto era más fuerte que nunca. Serena lo sintió venir y parpadeó por un segundo, y lo siguiente que supo fue que estaba en el suelo con el rostro palpitante. Pero la criatura que estaba de pie sobre ella no era el rostro de su amante. No. Era algo mucho peor. Su piel era de un marrón enfermizo y sus ojos eran azules y brillantes. Tenía marcas en la cara y su cabello se había levantado para imitar su transformación en Super Saiyan, pero se había vuelto plateado. Serena pensó que su nueva forma era grotesca, pero no se podía negar lo poderoso que se había vuelto. Durian podía percibir su miedo. ¿Cómo exactamente planeas hacerme daño? Todos los que eran una amenaza ya no están. Serena gruñó y comenzó a aumentar su poder. Todavía no me has matado. Ella intentó golpearlo, pero el Tufle era mucho más rápido que ella, además de que podía teletransportarse cuando quisiera. Cada vez que ella intentaba lanzar un arco, él estaba un paso por delante de ella.
Cuando Durian se hartó de su estupidez, agarró un puñado de su cabello y lo golpeó contra su rodilla. La sangre brotó de su nariz mientras gritaba, y él se despreció de su dolor riéndose. Ya se acabó, Serena. Arrojó su cuerpo dentro de un coche y su cuerpo quedó impreso en el metal y en los cristales rotos. Miró hacia el cielo y vio a miembros de su grupo de trabajo que venían desde lejos, pero también tenía un mal presentimiento sobre ellos. ¿Qué ha hecho? Durian aterrizó en la calle y comenzó a caminar hacia ella. Mira, todos los de la generación de tu madre, los Saiyajin que participaron en la erradicación de mi pueblo, morirán. Tú, Serena, no eres exactamente como ellos. Se envolvió la mandíbula con los dedos y miró su hermoso rostro cortado. Podía ver por qué Kakaroto se sentía atraído por ella. Te transformaré en un tufle y serás una buena esclava, y complacerás todos mis deseos mientras tomo el control de este universo y lo rehago a mi imagen. A Serena le entraron ganas de vomitar al pensarlo. No lo creo. Puso los ojos en blanco. Zen está en tu contra, Raditz está en tu contra, Bardock no está por ningún lado, tu madre es inútil, Kara está casi muerta, yo tomé el control de la fuerza de tarea y de una gran parte del ejército. En unos minutos, mis guerreros deberían ir de puerta en puerta para apoderarse de cada humano y Saiyan. No creo que tenga nada de qué preocuparme. Es mejor que te rindas. ¿Renunciar? La frase le provocó escalofríos en la espalda y luego la invadió una gran indignación. Parece un plan maravilloso, Tufle, pero olvidaste una cosa. Ah, ¿y eso qué es? Con un gruñido, proclamó su razón y le dio un puñetazo en la cara tan fuerte como pudo. Soy la princesa de todos los Saiyajin. Durian se recuperó a unos 30 metros de altura y volvió a bajar a la calle. Se limpió la sangre de la cara, pero ya no le hacía gracia. Está bien, Serena, no me importa matarte. Bueno, espero que no te importe morir. Una explosión vino del cielo e iluminó la ciudad como un faro. Cuando la luz se desvaneció, Durian estaba inmerso en algún lugar en una enorme cantidad de humo. Su nivel de poder no había cambiado, por lo que todavía estaba vivo, pero el príncipe Vegeta tuvo tiempo suficiente para sonreír y ayudar a su hermana. Este nivel bajo sigue haciendo caer sus acciones, Serena. Realmente estoy decepcionado de ti. Serena se sintió aliviada al ver que se había recuperado del ataque de Kara. Eso significaba que su poder había aumentado. Quería abrazarlo de la emoción, pero sabía que él odiaría eso. Tengo un plan para derrotarlo, pero necesito que me sigas. Tengo que matarlo, insistió Vegeta, y no iba a debatirlo. Había gente conspirando todo el día para él, y sabía un poco de la bomba que había abierto sobre Kakaroto y su familia, pero no era una venganza completamente satisfactoria. Voy a destruirlo. Esa cosa ha aumentado los poderes de Kakaroto, Vegeta. Solo algo drástico lo derrotará, Serena negó con la cabeza. Tenía que sacarse de la cabeza todos los apegos emocionales hacia Kakaroto. Salvar la Tierra y a sus hijos era lo más importante que podía hacer. Es muy posible que termine matándolo, pero sé que puedo derrotarlo. Vegeta arqueó la ceja. ¿Cómo? Sabía lo fuerte que era su hermana. No era tan fuerte como Kakaroto. Ella agarró el brazo de Vegeta y despegó hacia el cielo con él. Estaba segura de que el Tufle la seguiría y necesitaba estar lo más lejos posible de la gente. Necesito que hagas una simulación de la luna. Si me transformo, puedo con él. Sé que puedo. Los ojos de Vegeta se abrieron con horror. ¿Alguno de ustedes puede controlarse? No, pero sé que soy un poco más psicótica que... Dios bendito.